Seguimos en Senado Internacional. Nuestros invitados de hoy son la doctora Bárbara Heinz y el doctor Pablo Seriani. El tema es, por ahora, en esta primera parte del programa, la crisis de los refugiados en Europa. Estábamos hablando de la política de apertura, quizás acotada, de los países europeos. Recientemente se reunieron los países de la Unión Europea para llegar a una especie de acuerdo. ¿Cómo te parece que les fue? ¿Llegaron a un acuerdo más o menos? ¿Hay un principio de acuerdo? Es un principio de acuerdo o en todo caso un acuerdo en unos primeros pasos que, como decía hace unos minutos, viene de alguna manera a dar continuidad al tipo de respuestas que la Unión Europea ha dado a este tema, ¿no? De alguna manera ha habido una cumbre de la Unión Europea similar allá por el año 2006, cuando crece significativamente la migración de África a través de la costa occidental, ¿no? De Senegal, de Mauritania. Crece, ¿por qué? Porque viene de un periodo anterior en el cual la Unión Europea refuerza el control vía Marruecos, y ahí la migración empieza a salir de un poco más al sur. Cuando se reúne la Unión Europea en ese momento, hace toma unas decisiones en el sentido de generar alianzas con los países africanos que vienen a reforzar, por un lado, el control policial y las fuerzas policíacas de los países africanos para frenar el tránsito en ese continente. Por el otro, a que ellos permitan el ingreso de fuerzas de seguridad europeas en territorio africano, también con el mismo objetivo. Y después una serie de acuerdos económicos que de alguna manera vienen a hacer la contracara de que los países africanos acepten este control en su territorio y que acepten que los africanos que salen de Senegal o de Mauritania, sea del país que sean repatriados ahí y que luego esos países africanos los repatrian a su respectivo país de origen, ¿no? Eso pasa en 2006. Luego viene lo que son el aumento de los flujos a través de Libia, y ahí es donde nos encontramos con estos acuerdos de la Unión Europea y de la Italia de Berlusconi con la Libia de Gaddafi, para que de alguna manera taponar esa salida vía Libia. Y años después, cuando nos encontramos con una Libia colapsada, ¿no? post la invasión a Libia, nos encontramos con el conflicto en Siria. Vemos que el 90% de los refugiados sirios han ido a países de origen, países limítrofes, a Jordania, a Irak, a Egipto, a Turquía principalmente. Más de 2 millones han ido a Turquía, en comparación con las 600.000 personas más o menos que han ido a la Unión Europea. La Unión Europea ha identificado en esta última reunión el rol clave de Turquía, ¿no? Un nuevo estado tapón, ¿no? Se suele decir estos estados que en alianzas con la Unión Europea empiezan a cumplir un rol clave de intentar parar este tipo de flujos de migrantes. Pero la reunión no fue, esta reunión reciente no fue Turquía, ¿no es cierto? No, es una reunión de los estados de la Unión Europea, pero de alguna manera Turquía tuvo un papel principal en esas discusiones, porque sobre todo por 2 puntos o 3 puntos importantes. El primero, que uno de los acuerdos de corto plazo tiene que ver con lograr el compromiso de Turquía de reforzar el control migratorio de sus fronteras para intentar frenar o disminuir los pasos de personas desde Turquía hacia Grecia, hacia los Balcanes, y de ahí el ingreso a estados de la Unión Europea, hacia Croacia, por ejemplo, hacia Hungría. El otro acuerdo tiene que ver con la decisión con que Turquía firme un acuerdo con la Unión Europea de repatriación, es decir, que Turquía acepte que cualquier persona de cualquier lugar del mundo que haya ingresado a la Unión Europea vía Turquía sea readmitida por Turquía, o sea fácilmente repatriable a un país que ya tiene ese acuerdo y que va a aceptar a cualquier persona que le devuelvan, y eventualmente luego Turquía los repatria al país de origen. Y esto, de alguna manera, la contracara o la contraoferta de la Unión Europea a Turquía tiene que ver con empezar a dialogar o reiniciar un proceso que estaba prácticamente parado hace muchos años, que es la discusión sobre el ingreso de Turquía a la Unión Europea y la eliminación del visado de personas de nacionalidad turca para ingresar a la Unión Europea, ¿no? Es interesante, muestra hasta dónde puede llegar de alguna manera la Unión Europea en su intento, que ha fracasado en cada una de las ocasiones, de frenar un proceso de desplazamiento sin abordar sus causas estructurales, ¿no? Porque el gran ausente en todos estos acuerdos
desde antes de 2006, pero en 2006 en adelante y hasta la última reunión del 25 de octubre, del domingo 25 de octubre, es cómo enfrentar desde el mediano y largo plazo las causas de fondo por el cual las personas se desplazan, ¿no? La desigualdad estructural, las asimetrías enormes entre África y Europa, el conflicto armado en Siria, la situación en Afganistán, en Pakistán y en Irak, desde por lo menos 2002, 2003 en adelante, ¿no? Digo, ese tipo de situaciones no están todavía en la agenda, no hay ni siquiera un proceso abierto para alcanzar algún tipo de plan de largo plazo. Por ahora discuten cuántos recibe cada uno, digamos. Es una cuestión de números, de cuotas casi. Sí, es casi una discusión de alguna manera de remate, ¿no? Digo, de subasta, de a ver quién recibe menos. A pesar que por lejos la Unión Europea ha recibido significativamente menor población desplazada que los países africanos o de Medio Oriente. Solo Chad, Chad, o el país creo que está en el número 185 de 190 países en los niveles de desarrollo humano. Solo Chad ha recibido más personas desplazadas desde Sudán del Sur que toda la Unión Europea este año de distintas partes del mundo, ¿no? Y sin embargo esas personas están en Chad, como los 2 millones de personas están en Turquía, más de 500.000 en Irak, ¿no? Y ahí parecería que esos países no entran en crisis, ¿no? Que la crisis es de los 28 países que están tal vez entre los 35 países más ricos del mundo, ¿no? Entonces eso da cuenta un poco de la hipocresía con que se está respondiendo y de la falta de asumir responsabilidades en cuanto a por qué esas personas se desplazan, ¿no? Porque también la pobreza en África tiene bastante que ver con las relaciones históricas y presentes con Europa. ¿Y Turquía dónde los tiene estas 2 millones de personas? ¿En campos? ¿Cómo? Algunos están en campos, pero sin duda no hay campos de refugiados para 2 millones de personas en Turquía. Otros están residiendo en diferentes ciudades y pueblos de Turquía, pero lo que ha ido pasando, por supuesto, desde que ha aumentado año tras año o mes tras mes el número de refugiados sirios en Turquía, es que esas personas, más allá de tener cierta protección inmediata, que es una protección de no ser devuelto a Siria, a la situación de conflicto, se han ido encontrando poco a poco con la imposibilidad de hallar medios materiales de vida, algún empleo, aunque sean condiciones de alguna manera precarias, y eso también lleva a que las personas se desplacen, ¿no? Aún habiendo recibido alguna protección inmediata en Turquía, necesitan irse, con lo cual ya no es una cuestión de cuán seguro está una frontera y cuánto se militarice en Serbia, en Croacia, en Hungría o en Turquía, sino de responder a esas necesidades que tienen las personas para no tener que desplazarse, en este caso por una segunda vez, ¿no? Entonces, de ahí es que es tan importante abordar esa situación, ¿no? Doctora Heinz, ¿usted nota algún parecido entre lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos frente a esta situación de los refugiados, los inmigrantes? Sí, eso es lo que estaba pensando cuando estaba escuchando lo que dijo Pablo, porque se habla mucho de la crisis en Siria, pero en Estados Unidos, en la frontera sur, nosotros hemos tenido nuestra propia crisis humanitaria. Y igual, como dice Pablo, no es una crisis de los Estados Unidos, es una crisis y falta de instituciones y protecciones en Centroamérica. En 2014 llegaron más de 60,000 niños no acompañados, que son niños que viajan desde los países de Centroamérica, lo que nosotros llamamos el Triángulo Norte, solos, por condiciones muy violentas y el viaje muy peligroso, y más de 60,000 mujeres con sus hijos también llegaron a la frontera a los Estados Unidos el año pasado. Y en agosto llegaron 10,000 madres con sus hijos, o sea que la cifra está aumentando otra vez. La otra cosa muy semejante es tratar de lo que dijo Pablo, es tapar la frontera. La frontera norte de México, sur de los Estados Unidos, se ha trasladado al sur de México. Y aunque los Estados Unidos, el gobierno plantea que la razón por la cual menos refugiados hayan llegado después de la apertura otra vez de las cárceles de detención para madres con sus hijos es realmente porque no logran pasar por México.
Entonces hay muchas cosas que yo veo que son muy similares, la manera de llegar, el peligro y también la respuesta. Y de cierta forma la respuesta de los Estados Unidos es aún peor, porque por lo menos todavía no hay cárceles en Europa. En Estados Unidos, los solicitantes del asilo, de la condición de refugiado, están en las cárceles, tratando de conseguir la condición de refugiado, pero dentro de los centros de detención. ¿Y de dónde provienen la mayoría de los refugiados que emigran a Estados Unidos? Últimamente, la mayoría, por lo menos los que llegan por la frontera sur, vienen de 3 países. Guatemala, El Salvador y Honduras. Honduras tiene el nivel... No mexicanos. No, hay mucha migración mexicana y, por ejemplo, en la clínica jurídica donde yo trabajaba por muchos años, nosotros representamos a varias personas solicitando la condición de refugiado, o sea, el asilo. Pero la mayoría de los mexicanos vienen por otros motivos. Es para, por ejemplo, reunificarse con sus familiares en los Estados Unidos. Es una situación un poco distinta, claro. Aunque por la violencia en México también hemos visto un aumento en las solicitudes para el asilo. Pero son familiares de personas mexicanas que viven en Estados Unidos y están trabajando, están más o menos integradas. Integradas. Igual los centroamericanos que huyen la violencia, muchos también tienen vínculos con familia en los Estados Unidos. Nosotros no hemos tenido ninguna reforma migratoria, no hay ninguna manera de que los centroamericanos puedan llegar legalmente a los Estados Unidos. Otro dato que es un poco diferente, Pablo mencionó que una persona desde Siria podría, por ejemplo, solicitar el asilo en Canadá. Para solicitar el asilo o la condición de refugiado en los Estados Unidos, la persona tiene que llegar a la frontera de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos ningún mecanismo por el cual un solicitante de asilo o de la condición de refugiado pueda solicitar la protección desde Honduras, Guatemala o El Salvador. Esa persona está obligada a viajar, trasladarse como puede, y como puede es en los trenes, con todas las maras, tirando a las personas de los trenes, del crimen organizado, de los traficantes. Es un viaje muy peligroso. Y en eso es muy parecido a lo que está sucediendo o peor en Europa. Bueno, les agradezco muchísimo, se nos fue volando el tiempo, pero seguimos conversando de estos temas en el siguiente programa. Muchas gracias. Gracias. Esto fue todo por hoy. Vamos a seguir hablando de estos temas en el siguiente programa. Muchas gracias por su atención.